Hay un dilema viejo y válido sobre quién dirige una película. Eso nos dice Guillermo Cabrera Infante, y lo es porque toda cinta es un conjunto de imágenes en busca de autor. En el caso de las cintas de Del Toro, nadie duda que él es el autor justamente, pero si pensamos en El Padrino, sus poderosas imágenes no pueden concebirse sin Marlon Brando, según yo, ni Al Pacino, sin Francis Ford Coppola o Mario Puzo, autor de la novela homónima, aunque algunos digan que es una pésima obra. ¿Qué hilos tocó la cinta que la ha hecho permanecer medio siglo entre el público? Eso le preguntaremos ahora a José Antonio Valdés Peña, un conocedor del cine más allá de la alfombra roja. Gracias, José Antonio, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Javier, por la oportunidad de compartir nuevamente este espacio contigo. José Antonio, en medio siglo se han producido cientos de películas de mafiosos y un río de sangre Sí. invade las series de plataformas digitales y El Padrino está como la puerta de Alcalá, viendo pasar el tiempo. ¿Cómo lo explica? Sí, totalmente. Pues 50 años han demostrado que la historia de la familia Corleone sigue siendo vigente y nos sigue dando filosofía, nos sigue dando, como tú muy bien mencionabas, Javier, grandes momentos. Pero fíjate que fue por irse más allá. Es decir, aquí no estamos en la fascinación de ese Martin Scorsese que de niño por el asma no podía salir a jugar y que por las persianas de su casa alcanzaba a ver a los wise guys, a los matones de la Little Italy llegar en sus grandes carros y sus trajes elegantes, como lo vemos en la introducción de Buenos Muchachos, ¿no? O no tenemos estos debates éticos de los hermanos Cohen en De Paseo a la Muerte, no. Acá tenemos la historia, Javier, de una familia. Eso es El Padrino. ¿Por qué nos conmueve? ¿Por qué nos lleva a donde nos lleva a estos límites emocionales? Pues porque es la familia, es una familia, es la historia de un padre que fue un niño que tuvo que huir de la violencia, un niño que se vuelve emigrante, que tiene que llegar a un país que no es el suyo y aprender una lengua que no es la suya, que tiene que aprender de la marginación a defenderse y a defender a los suyos, que alcanza el poder en la criminalidad, pero también este poder se extiende a la política, a la empresa y a la religión. Entonces, este padre tendrá hijos con los cuales tendrá sucesores, fallidos o no, y finalmente la historia es la historia de una familia. Por eso yo creo que El Padrino se mantiene tan viva, porque más allá de ser el padrino, Vito Corleone es el patriarca de una familia en la cual los latinos nos vemos profundamente reflejados. Yo diría que eso es realmente porque 50 años después, además de que la película es espléndida, 50 años después El Padrino nos sigue moviendo a tantas cosas, Javier. Pues nos estás diciendo finalmente que son como muchas historias que se cruzan como en cualquier familia. Siempre hay algunos Claro. personajes que disienten del padre o de la madre, que regresan, el hijo pródigo, que es el caso también justamente en la película El Padrino. Pero Así me es. sorprende que, digamos, me da la impresión de que esta película abrió la puerta a toda esa producción de cine que tiene que ver con las mafias y con el mundo criminal de manera poderosa. ¿Es así? Pues mira, es así. De hecho, abrió una gran época para todo este cine. Hay que recordar que el fenómeno de los gángsters tiene una gran expresión cinematográfica en la década de los 30, empezando la industria del cine sonoro. Los grandes gángsters, desde luego que tuvieron su época de oro durante la década de los 20, después de la promulgación de la ley Volstead, de la llamada ley seca del 19, y que impide que los norteamericanos beban de forma legal durante más de una década. De hecho, esta prohibición se levantó por la Gran Depresión, para ahora tener por lo menos el aliciente de la bebida. Pues bueno, estos hombres y mujeres que se dedicaron al crimen organizado, en la década de los 30 van teniendo su eclipse. Bonnie y Clyde, desde luego Al Capone, que se vuelve el más poderoso de todos, Lucky Luciano, todos los grandes nombres de John Dillinger, finalmente son atrapados, encarcelados, asesinados o eliminados en la década de los 30. El cine de Hollywood, particularmente el estudio Warner Bros., dedicó toda una línea de producción a estos mafiosos que en la piel de grandes actores de cuadro como Edward G. Robinson, James Cagney, George Raft o Paul Mooney le dieron vida a gángsters como el pequeño César, el enemigo público que estaba inspirado en John Dillinger, o también, desde luego, el
Cara cortada de Paul Mooney con dirección de Howard Hawks, que era una pues referencia obligada a la figura de Al Capone. Una vez que los gángsters se diluyeron en el cine, realmente la nueva generación del nuevo Hollywood, Coppola, Scorsese, todos ellos, retoman el gangsterismo, lo cruzan un poco con el cine negro, con el nuevo cine negro de los años 70, y las películas de gángsters que empiezan a producirse a partir de ese momento tienen un elemento, Javier, importantísimo de crítica social, de retrato de una sociedad estadounidense que necesita de la mafia para su entretenimiento, que esta mafia le acaba siendo un proveedor o una proveedora de placeres prohibidos, y que ese poder mafioso se extiende a los niveles políticos y religiosos de forma implacable. Entonces, desde luego que El Padrino abrió toda una nueva camada de gángsters, pero gángsters que se van a revisar ya en esos tonos, desde un tono elegíaco, casi shakespeariano en el caso de la familia Corleone, a los gángsters de Scorsese en Calles Peligrosas o en Buenos Muchachos, que son más bien gángsters de segunda, ¿no? Que entre ellos tienen deudas y entre ellos se aplican la misma violencia. Entonces, desde luego, el nuevo Hollywood, con toda esta visión crítica de la sociedad estadounidense, va a adoptar al gángster como una figura pues de gran valor social. Entonces, nos estás diciendo que resemantiza al género. Sí, totalmente. Lo vuelve un género mucho más realista. Ya no juega tanto con la noción del bien y del mal. El público sabe perfectamente que el gángster se vuelve un personaje aspiracional. Porque hay que pensar, por ejemplo, Javier, que el gángster, que ahora también lo podemos extender a la figura del narcotraficante en todas estas series de narcos y películas de narcos, es un personaje que se vuelve aspiracional. ¿Cuánta gente quisiera tener las mujeres, el poder, los coches, las armas que tienen estos personajes? Entonces, el cine de gángsters juega peligrosamente con la moral del espectador y le dice: desde luego, ahí está el asunto y te puedes dedicar a ello, pero el crimen no paga. Eso es lo que nos enseñó Hollywood. En las últimas películas nos damos cuenta de que no solamente el crimen paga, sino que paga bastante bien, dependiendo de los niveles de cinismo con lo cual se acerquen a estos personajes. Pero desde luego, el gángster se vuelve un personaje aspiracional que alcanza estos grados de poder, aunque después, por medio de la violencia, sea desplazado por sus propios soldados. Entonces, pues ahí está esta vuelta de tuerca, esta curva de aprendizaje que tiene el gángster, que tendrá el poder, lo alcanzará a través de la violencia, y a través de la violencia también será eliminado. Shakespeare también lo puso en una obra, Macbeth. Es el primer gángster de la historia del cine. Cierto. Y el primer gángster de la cultura, ¿no? Por así decirlo. Así es. Nos pone en las manos un plato de sangre. Tenemos que ir un corte y regresamos. Claro que sí. Entonces, José Antonio, lo que hace es jalar unos hilos profundamente humanos esta película El Padrino, y es lo que ha hecho que permanezca medio siglo entre nosotros y siga siendo vista y admirada por jóvenes que nunca se habían enfrentado a una película de este tipo. Me llama la atención lo que nos dices de la conexión con Macbeth, porque en efecto, pues Sí. siendo estrictos, pues toda esa masa crítica está ahí. Pero El Padrino también fija otras cosas. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que parte del conflicto de esta cinta es que se niega la familia a vender droga, ¿no? Ellos trafican con Claro que alcohol. sí. Sí, efectivamente, parte de la debacle del universo de la familia Corleone es por la negativa de Vito a entrar al negocio de las drogas, que va a ser el futuro del crimen organizado, y lo es, lo sabemos. Hay que pensar que la figura del padrino, Javier, es una figura que tiene una gran cimentación social. Es decir, ¿por qué Don Corleone, por qué Vito Corleone se termina convirtiendo en el padrino? Porque hay un nexo
religioso, que es decir, yo bautizo a tu hijo, a tu hija Claro. y me convierto en tu compadre, eso es un padrino, ¿no? Pero por otra parte, este padrino termina por convertirse en un hombre que tiene la base social de sus vecinos, de sus allegados, y así va conformando el poder. Por ejemplo, está esta anécdota que ocurre en El Padrino 2, donde una amiga de su esposa le dice que el casero lo va a correr porque tiene un perrito que hace escándalo y es su única compañía. Don Corleone visita al casero y le expone los elementos, y en un momento en que le dice la señora se va a quedar con su perro, el casero responde que no, que es imposible, por más que le aumente la renta, y que la renta la va a pagar Vito Corleone. Y cuando él recibe esta negativa, simplemente Vito Corleone le dice al hombre, ¿sabe qué? Pregunte quién soy y luego platicamos. A la semana siguiente el casero llega y muerto de miedo le besa la mano a don Corleone y le dice, la señora se puede quedar, es más, ya no me pague renta, que se quede el resto de su vida con el perrito. Es decir, hay una base social de decir, él es el padrino, pero es el padrino en un término concreto y global, Javier. Es el padrino que cuida de su comunidad. Y eso es lo que Vito Corleone logra construir, la comunidad italoamericana unida en torno a él, y él es uno de los representantes de la comunidad. Yo te cuido a nivel legal, yo te cuido a nivel de protección, pero tú me debes respeto y tú me debes el respeto de una figura tan religiosa como es la de un padrino, cosa que Michael va a romper. Michael Corleone, su hijo, ya no le interesa tanto la base social, sino lograr que la familia quede legítima como una familia americana, que eso es lo que lucha en El Padrino 2, y desde luego conseguir el poder político por medio de la corrupción política del sistema norteamericano, y en El Padrino 3, como ya lo pudimos ver, la inclusive corrupción dentro del Banco Vaticano. Entonces, Michael Corleone ya es una mafia empresarial. En el caso de Vito Corleone es la mafia clásica que a través de el control y de la solidaridad de los propios vecinos, de la propia comunidad, logra crear este poder. Esa es la gran diferencia entre los dos personajes clave del Padrino, Javier. Y empieza a construir lo que sería como una multiplataforma para conectarse al mundo político y para entrar a otros negocios, ¿no? Digamos que Claro, prefigura lo que estamos viendo también en el mundo del narco, de la vida real, y en otros mundos así que tienen es. que ver con ese poder mafioso y el uso del poder para acomodar las fichas a su antojo. ¿Qué te llamó la atención la primera vez Claro. que viste esta película a ti? Wow, mira, la primera vez que yo vi El Padrino fue en las condiciones en las cuales mi generación descubrió buena parte de este cine en el formato Betamax, por las recomendaciones de los amigos de mamá que decían, tienes que ver El Padrino, a ti que te gusta el cine, tienes que ver El Padrino. Lo primero que me llamó de la atención de la película fue este retrato de una familia que a través de la violencia va haciendo este control del poder. Conforme tú vas creciendo y la vida va cambiando y vas entendiendo y te vas poniendo en el papel de los personajes, Javier, que creo que eso es lo que hace a El Padrino una experiencia tan profunda. Ahora, escenas que me impactaron tanto como la muerte de Sonny o como la aventura de Michael en Sicilia, en aquellas primeras veces que veía yo la película, ahora me conmueve mucho más esa escena entre Vito y Michael, que están a punto de despedirse como padre e hijo. Es una escena que no está en la novela de Puzo, esa fue creada por Coppola y Puzo para la película, donde Vito le está diciendo a Michael, oye hijo, fíjate que tienes que cuidarte de quién te va a planear tal reunión, porque ese es el traidor. ¿Y cómo está tu familia? Y Michael le contesta, y Vito Corleone sigue, tienes que ver qué estrategia vas a usar para esto. ¿Y cómo está tu hijo? ¿Cómo te sientes con tu hijo? Muy bien, papá, me siento muy bien. Y de repente Michael lo interrumpe y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que quieres, papá? Y bueno, Vito le dice un monólogo increíble donde le expresa, Michael, yo quería que tú fueras alguien importante, el gobernador Corleone, el senador Corleone. Dice, no lo que está pasando ahora contigo. Nos faltó tiempo, Michael. Y entonces Michael le dice, papá, estoy bien.
No te preocupes. Pero a mí ahora que soy papá, a mí ahora que ya pasó el tiempo, a mí esa es la escena que más me conmueve porque es finalmente un padre diciéndole a su hijo, nos faltó tiempo para lograr lo que realmente queríamos, ¿no? Las circunstancias se dieron de otra forma. Entonces, conforme uno va pasando el tiempo, Javier, uno va tomando diferentes papeles en la película, uno de repente puede sentirse un Michael Corleone de tomar decisiones propias ante una vida que además Michael no quería, él no quería formar parte del negocio del padre y las circunstancias se van dando. Entonces, cuando yo la vi, me impresionaba mucho el retrato de la violencia, me impresionaba mucho que fuera un retrato de una familia que quiere ser moral en un mundo amoral. Después ya me han conmovido mucho más otras escenas que tienen que ver con la familia, con las emociones, con lo que realmente es El Padrino, Javier. Con ciertos valores que ellos mismos crean o van Claro, cimentando. Tenemos que ir a un corte y volvemos contigo. adelante. José Antonio, ¿tú leíste el libro? ¿Te parece que es un Sí. libro demasiado pequeño para lo que engendró en materia de cine? No, mira, lo entiendo como lo que es, Javier. Decías al principio del programa que mucha gente no considera valioso la aportación de Mario Puzo. Bueno, hay que pensar que Mario Puzo hizo esta novela por encargo. Esta novela se la pidió su editor para que por fin lograra vender libros, porque aparentemente era un pésimo vendedor a nivel de, bueno, no lograba las ventas necesarias y su editor le decía, oye, pues tú que eres mafioso, tú que eres italiano, seguramente conoces a algún mafioso, ¿no? ¿Por qué no escribes la novela? A ver, la novela del Padrino, más allá de ser gran literatura o literatura comercial, es una novela de investigación. Mario Puzo nunca fue mafioso, sí era ludópata y sí conocía los casinos y la vida de los jugadores y desde luego las mafias, pero esto es una novela de investigación. Entonces, lo que investiga sobre diferentes mafiosos de la década de los 30 y esta visión de la familia y de las tradiciones italoamericanas es lo que conforman en sí El Padrino. De hecho, pues hay cosas que en la película se tuvieron que partir entre las dos películas. Por ejemplo, dentro de la novela El Padrino está El Padrino 2, es la mitad, es el corazón del libro. Toda la narración de la migración de Michael, de Vito Corleone hasta América y el momento en el que ya se juntan las dos tramas, cuando Michael y Vito ya son el padrino y el padrino sucesor. Pues bueno, también hay otro personaje importantísimo que en la novela tiene un gran peso, que es Kay Adams, que en la película la interpreta Diane Keaton, y que es esa Norteamérica, Javier, que le hace así y no quiere ver los problemas reales, y que no solamente no quiere ver los problemas reales, duerme con el enemigo, duerme con la mafia. El último capítulo de la novela, donde Kay, que se ha convertido al cristianismo, ella era judía y se convierte al cristianismo, y van a rezar el domingo con mamá Corleone a la iglesia, y ella pide por la salud y la vida de Michael Corleone, que como termina la novela dice, y en ese momento el alma de Michael Corleone necesitaba un rezo más que nunca antes. Eso nos lleva a una concepción de Puzo como escritor, donde alterna la novela policíaca, la novela de investigación y este retrato de las tradiciones italoamericanas que son parte de su propia literatura, ¿sí? Entonces, yo creo que es una novela que se lee maravillosamente bien, que tiene grandes personajes construidos. Coppola le agregó, desde luego que Coppola le agregó y le agregó las pieles y las almas de Al Pacino, de Marlon Brando, de Robert De Niro, pero la construcción original de los personajes, Javier, ya está en la novela de Puzo. Es decir, hay un mérito compartido, como tú muy bien decías al principio. ¿Quién es el autor del Padrino? Pues bueno, si hablamos del cine como experiencia colectiva, creo que el Padrino es una de esas grandes experiencias colectivas que han acompañado al cine y a su historia a lo largo del tiempo y del espacio, Javier. La novela a mí me parece estupenda. Desde luego no es gran literatura tal vez, pero es una novela que es de gran entretenimiento y donde encuentras finalmente un autor que te habla de todos estos temas. Fíjate, me recuerdas a un escritor que un día le dijo a García Márquez, señalándole unos libros
como el de Mario Puzo, diciendo, no sé cómo la gente lee este tipo de novelas. Y García Márquez le dijo, deberías leerlas, porque saben contar historias y muy bien. Y yo creo que es el caso justamente. Y lo que hace que una Claro. obra permanezca es precisamente esa memoria colectiva, como ocurre con El Padrino en versión cinematográfica, que finalmente el gran autor es un autor colectivo de esta cinta porque hace con esas imágenes que nos proponen todos los actores, el director, los guionistas, que también el director participó y el propio Puzo participaron en esto, pues nos proponen o nos ponen unas imágenes muy poderosas que finalmente asimila y resemantiza y hace Claro. propias el público, ¿no? Sí, el público somos quienes hemos creado El Padrino, quienes hemos hecho esta familia cada vez más grande, y es una película que nos recuerda, por ejemplo, a otras películas que la mencionan. Por ejemplo, Tienes un email con Tom Hanks. Por ahí hay un momento donde se habla de la masculinidad y dice Tom Hanks, para los hombres el I Ching es el padrino. Ahí están todas las frases que un hombre necesita para ser hombre, ¿no? No le digas nunca a tus enemigos lo que piensas, mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Es decir, hay toda una carga filosófica que viene de esta sabiduría popular del hombre que se hace a sí mismo, aunque sea en el lado oscuro del sueño americano, que sigue vigente, Javier, y son reglas de supervivencia básicas para el mundo en que vivimos, ¿no? Sí, son como lugares comunes, pero en efecto, como tú dices, son producto de la sabiduría popular que se va, Claro, digamos, acumulando en ese yo colectivo que recoge lo que así le es. sirve para precisamente llevar la vida de la mejor manera. Y sí, en efecto, tiene una serie de frases muy Claro, interesantes, como aquella también que dice que todo hombre tiene su destino. Parece obvio, pero es así claro, y es diferente claro, en cada claro. caso. Entonces sí hay muchos elementos, digamos, en torno a Sí. esta película que nos hacen, digamos, darle la vuelta y aprovecharla de muchas maneras. Claro que sí, Javier. Por ejemplo, otra escena profundamente conmovedora en El Padrino parte 2 es aquella donde Vito Corleone acaba eliminando al mafioso local llamado La Mano Negra. Él va pasando por las azoteas, destrozando la pistola con la que cometió el crimen. Abajo está el carnaval, está la fiesta de San Genaro que une a toda la comunidad italoamericana. Baja este hombre a la planta baja, está su esposa con sus hijos pequeños, Michael es el más pequeño, es un bebé de brazos, y este hombre toma a este bebé, le da un beso en la frente y le dice, te amo, hijo. Es decir, piensa y pensemos todos en la enorme cantidad de sicarios que en nuestro país ejecutan las órdenes del crimen organizado y al final del día llegan a sus casas, besan a sus hijos y a lo mejor son padres espléndidos. Esta comunión del hombre que puede llegar a ser lo más terrible, que es arrebatarle la vida a otro y al mismo tiempo darle un beso a su hijo, es algo que El Padrino te pone en una perspectiva completamente vertical y que tú entiendes perfectamente esa complejidad de la condición humana que parte de la novela de Puzo y llega a estas obras maestras de Coppola. Larga vida al padrino entonces. Larga vida al Padrino, a la familia Corleone y a todos aquellos que hagan buen cine. Gracias, José Antonio, por tus comentarios, Pues por esta muchas visión de gracias a ti. conjunto que nos das, ¿eh? Siempre enriquecedora, nos ayudan a ver estas películas que ya son clásicas con más provecho. Y gracias a Claro que sí. ustedes también por compartirnos su espacio, ese espacio que tienen en su hogar, para acompañarnos en Debate 22 y los espero la próxima semana.